Bueno, muy bien. Tenemos, mire, ¿a quién me trajo? Hoy tenemos con nosotros al colega Antonio Ladra, que acaba de... periodista, además escritor, tiene unos cuantos ejemplares publicados y acaba de lanzar este libro que se llama Que yo se lo muestro si quiere. Vidas en Rojo y Negro. Sí, sí. A ver, déjame ver el subtítulo: de la Guerra Civil Española al Uruguay ballista. Ya voy por la mitad, está muy entretenido y uno termina empatizando con la familia de Antonio porque de algún modo hurga en su pasado. Se sumerge en su pasado familiar. Absolutamente. De sus tíos, sus abuelos. Sí, para repasar también, Antonio, parte de la historia de nuestro propio país, ¿no? ¿Cómo nace la idea, la iniciativa? Bueno, ante todo, muchas gracias por ser recibido acá. Y allá tengo a Alberto Silva, que me persiguen los Silva, ¿viste? Elder Silva, Alberto Silva, Aldo Silva. Lo que pasa que me siguen los Silva. Y se presta para el chiste fácil. Bueno, el dedo ya lo hizo. Mientras Antonio Ladra, Alberto Silva, Aldo Silva, bueno, todos los Silva. Todos los Silva que chiste tuvo. Durante un largo tiempo tuvimos, Sí. cuando estábamos en TV Libre con Antonio y con Pedro Crivari. Antonio Sí. Ladra. En realidad Alberto sería Silva. mientras Alberto Silva, Antonio Ladra. Bien. Bueno, más o menos. El orden de los factores no altera el producto. Yo me acuerdo de vos todo el tiempo porque mi mascota, mi perro, se llama Tony. Entonces, ¿sí? a veces lo Bueno, rezongo muchas gracias. a veces lo rezongo y ladra. Son los chistes escolares que me hacen siempre, ¿viste? El bullying. Es tremendo. Es bullying, el bullying. ¿Cómo lo tomaba el bicho? Se me pasó. ¿Cómo lo tomabas? ¿En serio? Y me peleaba todos los días. Y la comida. Sí, claro, en la escuela era terrible, ¿viste? Sobre todo porque con mi hermana que falleció nos llevábamos 3 años y entonces coincidimos mucho. Entonces, en la escuela Felipe Sanguinetti, allí en 8 de octubre, y era cosa de todos los días, en broma arte, porque para más INRI, mi segundo apellido es Carlos. Entonces, Antonio Ladra Carlos. Qué cosa rara, ¿no? Entonces, Carlos, ¿qué viene a ser origen? Bueno, es de las Islas Canarias, son un origen, digamos, portugués, en todo caso, ¿no? O sea, Roberto Carlos. Sí, pero yo no sabía, pero para mí no sabía que era Directamente nos ¿sabés metemos que en tema, ¿no? Eso es lo que yo hacía, perdóname, eso es lo que yo hacía cuando voy a hacer un trámite, me dicen, ¿Carlos apellido? Como Roberto Carlos. Quedaban así, ¿viste? Decía que directamente nos metemos en tema porque te metes bien en los inicios de tu familia, sobre todo de tus tíos, y un tío en particular que peleó en la Guerra Civil Española. No, todos pelearon en la Guerra Civil Española, toda mi familia. El asunto Uno es de así. esos condenado hasta por homosexual. Bueno, lo Terminaron fusilaron. ejecutándolo. Lo ejecutaron, sí, Antonio. Bueno, yo llevo el nombre de Antonio, justamente por él. Pero en verdad yo me metí en esta historia sabiendo, sí, la historia de mi padre. O sea, mi padre sí me había contado. O sea, me había hablado de eso. Creo que Alberto incluso le hizo una entrevista hace muchos años en la 30, pero no estoy seguro. Ah, es probable, cuando hicimos todo un trabajo de la Guerra Civil Española. No, porque él se había reunido en un momento cuando vino Serrat acá, que cantó en el estadio, que lo fue a ver allí, bueno, pero no recuerdo bien si fuiste vos que le hiciste una entrevista. Pero bueno, el asunto es que yo tenía toda la información de mi padre tuvo tuberculosis, le faltaba un pulmón y 10 costillas, pero yo no entendía mucho qué es lo que había pasado, ¿sí? Cuando chico, ¿no? Después yo hice una serie de trámites en la embajada, cuando surgió el tema de recuperar la memoria, la historia, pero a su vez aquellos que estuvieron en la guerra civil recibieron una compensación. Y en la embajada hice los trámites y lo que le dieron como saldo era que no cubría las expectativas porque bueno, no tenía la incapacidad para ello. Le faltaba un pulmón y 10 costillas. Entonces me acuerdo que mi padre decía, ¿qué tiene que pasar? Me tienen que faltar 2 pulmones, ¿no? Todos esos trámites los tuve que hacer yo porque mi padre no entraba en la embajada mientras estuvo Franco. Y yo entendía políticamente eso, pero no mucho, ¿no? Hasta que al final me introduje en esta historia a raíz de un duelo que hizo mi hija. Mi hija estaba en España, estaba en Madrid, concretamente, estaba en la casa de una amiga, había ido a pasear, bueno, etc. Y estando allá se muere la abuela materna de ella. Entonces ella quería volver.
No, bueno, le digo, mirá, ya está, no hay, ya no hay solución, digo, quédate ahí. Entonces estaba ahí en la casa de un amigo, un periodista allá, amigo mío, Carlos Carnicero, y se encerró en el cuarto porque la abuela Berta fue para ella una persona muy importante en su vida. Y se encerró y no salía del cuarto, y mi amigo me llamaba y me decía, oye, mira, que Eugenia está encerrada y no sale, y no come. No, para él la comida era muy importante, ¿no? Entonces, yo digo, ¿Y bueno, Eugenia se llama? ¿Hay otras Eugenias en tu familia claro, también? sí, Eugenio. Un Eugenio. un que es mi Eugenio. tío. Entonces, por ahí a los 2 o 3 días, me llama o me manda un mensaje y me dice, ¿cómo es lo del abuelo? Ella no lo conocía a mi padre. Le digo, mirá, sé que en Santander hay un archivo y ahí estuvo preso. Él se crió allí. Porque esa es la otra particularidad. Mi padre nació acá en Uruguay, ¿no? En 1914. Y volvió con mis abuelos en 1915 a España. Cosa incomprensible para mí, todavía no lo he logrado comprender, a pesar de toda la investigación que hice, porque en 1915 estaba la Primera Guerra Mundial. Sí, ir a Europa, si no Entonces tenías no sabías obligación. por qué, pero la cosa es que volvió y eso quizás le salvó la vida. Entonces va allí, es el archivo allí en Santander, llega, golpea, bueno, mire, yo vengo de Montevideo a buscar información de mi abuelo. Y los que la atiendan allí, un antropólogo, y le dice, bueno, pero ¿cómo es? O sea, tú tienes, has sacado cita, algo, ¿viste? Todas las cosas burocráticas. Y dice, no, yo vengo ahora y quiero llevar una información de mi abuelo, quiero saber si hay. Entonces la llevan ahí al archivo, empiezan a buscar, empiezan a encontrar carpetas y libros y cosas. Y los tipos lloraban. Eso me contaba mi hija, y mi hija también lloraba, porque empezó a abrirse la información, empezó a aparecer información, ¿no? De lo que había acontecido. Entonces ese fue como un puntapié inicial. Ella cuando volvió a Montevideo, volvió con esas carpetas, que eran las carpetas de mi padre y mi tío Eugenio. Tío con el cual yo había estado allá en España, pero que tampoco nunca me había hablado mucho de la historia. Yo estuve una semana allí y él era muy parco en hablar. Incluso en toda la familia, de verdad, no se hablaba mucho. Ahora, en toda esta investigación, encontré que de mi tía Mercedes Ladra, encontré, bueno, una actividad política, ellos son anarquistas, en la Guerra Civil Española, de mi tía Mercedes, dando un discurso en las Juventudes Libertarias del norte de España. Y están los diarios, o sea, yo accedí porque los diarios están digitalizados. Se los mando a mi prima, que es lo que me queda allá. Tengo una prima y un primo allí en España, pero con la que tengo relaciones con ella, con Elena. Le mando a Elena la información, o sea, a la hija. Le digo, mirá lo que encontré de tu mamá. Y ella dice, no, esta no es mamá, no, esto no es de mi madre. Digo, pero sí, es tu madre. No, ella nunca me contó nada. Digo, bueno, que no te haya contado es una cosa, pero es tu madre por todos los detalles. Me dice, deben ser cosas de tu padre y de sus hermanos. Y le cerró la historia, ¿no? Y bueno, y ese fue el puntapié inicial, y digamos que se unió con otro, de un escritor, historiador de allá de España, que escribió un libro el año pasado, que se llama Juan Gómez Bárcena, que él hurgó en su pueblo, y entonces un día me manda un mensaje por Twitter diciéndome, vos sos algo de los Ladra, tú sos algo de los Ladra, así, sí, bueno, sí. Me dice, yo encontré en los archivos parroquiales esta información. ¿Y vos ya estabas investigando para tu libro? No, yo no estaba investigando nada, porque lo había dejado ahí como una cosa que estaba ahí, latente. Esto pero removió tu interés. No sabía cómo encararlo, ¿no? Juan escribe un libro que es un gran libro, es una gran novela, que va desde el medioevo hasta nuestros días prácticamente, sobre un pueblo de 90 habitantes, que es el pueblo Toñanes, que está en el norte de España, que es donde se crió mi padre y nacieron mis tíos. Bueno, y ahí cuenta no, digamos, entre esa parte ahí aparece algo de lo de
de mi familia, porque incluso él me hace una entrevista vía Zoom, bueno. Él fue el que me dio, me dijo, vos tenés que hacer un libro de investigación. Vos investigás a los narcos, bueno, hacé esto como si fuera una investigación. Y a partir de ahí sí me sumergí y bueno, ahí fui encontrando cosas, ¿no? ¿Viste? Encontré cosas. Te voy a decir, dibujos, cartas. Todo, cartas. ¿Esas carpetas que trajo, quién era que trajo las carpetas? Eugenia, mi hija. ¿Esas carpetas trajo las originales o fotocopió? ¿Cómo? No, fotocopiado porque el original queda allí en el archivo, ¿no? Dejaron fotocopiado. Pero está, ¿viste? Hay cosas increíbles, por ejemplo, cuando mi padre lo entra por primera vez en la cárcel, ¿no? Le hacen la ficha, ¿no? Y le dice, posesión, un plato. Es lo único que... O sea, es como... Vos sabés que te encontrás Era con provocador cosas... también eso. Claro, pero te encontrás con muchas cosas. No, y bueno, te encontrás con muchas cosas. A mí así, me sedujo. Como lector me interesó mucho los días previos a ser... ejecutado. Sí, fusilado, ejecutado. Tu tío, digo bien. Mi tío Antonio. Antonio. Sí. Que bueno, era homosexual y ese era el motivo. Además, estaba contra el régimen. Sí, él era teniente, ¿no? Era teniente del batallón 107. Sí. Digamos, eso de la homosexualidad no era una cosa así que estuviera a flor de piel ni nada, ¿no? Era todo muy soft, digamos, ¿no? Sí. Él tenía una pareja con la cual se habían separado, están las cartas. Todo eso... Y su hermana, tu tía... Y su hermana era la que surcía todo eso. Hizo muchísimo y, digamos, militó activamente para que líderes de opinión vecinales y también de la iglesia... Hasta el obispo, sí. Pudieran impedir... No, la dejo acá. Pudieran impedir la ejecución, no voy a decir si falleció o no. Sí, fue fusilado. Pero eso no era el tema. La historia parece muy linda y muy rica para leerla y vale la pena. Aparte veo que es un libro muy intenso, grande, o sea que es de rápida lectura. Es de rápida lectura. Y uno empatiza con la familia de Antonio. Bien, a ver. Antonio, una pregunta simplemente, porque cuando alguien está la crítica y la referencia del libro, ¿por qué pensás que en la referencia dice que es un libro que corre vertiginosamente en los ojos y en el alma de quien lo lee? Bueno, no, eso lo ponen en la editorial, fue como lo presentan. Yo creo que eso quizás tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Por ejemplo, hubo alguien que me dijo, que me escribió cuando yo publiqué que sacaba el libro y entonces me decía, espero que sea objetivo. Y yo le respondí diciéndole, yo no puedo ser objetivo. ¿Objetivo de su propia familia? No, claro, yo no puedo ser objetivo. O sea, mataron a un tío. A mi padre lo condenaron a 30 años. A mi otro tío lo tuvieron como esclavo trabajando por toda España en la reconstrucción de España. ¿Qué puedo ser objetivo? Yo pienso que una observación de ese tipo está mal hecha. En lugar de objetivo, la palabra que podría ser, honesto, digamos. Claro. Es decir, por decir algo, a cualquiera nos puede pasar. Si vos tenés un pariente que es un asesino serial, objetivo sería... honesto sería decir, sí, estuvo bien, lo metieron en cana porque era un asesino serial, claro. Violó 20 personas, qué sé yo, hizo cosas. Eso sería honestamente lo que pasó. Bueno, pero ahora, ser objetivo... pero yo te voy a decir... Vos tenés tu subjetividad de los claro, por supuesto, pero te voy a decir, sin embargo, yo trato de acercarme, no te digo la verdad, pero sí ser honesto con lo que presento. Y también lo que digo es que era una guerra civil que era tremendo lo que se vivió allí, ¿no? Tratás de entender y ponerte en ese lugar. Y tratando de ponerme en ese lugar. Por ejemplo, a mi padre aparece acusado de haber matado a un cura. Yo no sé si es verdad. Porque no hay ningún documento que lo afirme. Lo que hay son gente que dice que, otro que dice que, y otro que dice que no. A ver, y así fue lo que ocurrió luego del triunfo de Franco. Fue así fue como después habían lo que se llamaban los comisarios políticos de cada pueblo. Venían y se cobraban, yo te debía plata a vos, y de repente decía, mira, ¿sabes qué? Este estuvo enrolado, hizo tal cosa y lo liquidaban, porque no había juicios prácticamente. Te voy a decir más, mi tío Antonio, y aparte este libro tiene otra cosa que me pasó increíble, porque el 30 de julio, mirá que es ahora nomás, yo ya tenía casi todo hecho.
mejor dicho, ya tenía la fecha, cuando tenía que imprimir, Y el 30 de julio sale una página entera en La Voz de Galicia sobre mi padre. ¿Por qué salió esa fecha? No tengo la menor idea. Aparece una página de un historiador que rescata la memoria de la gente. ¿A favor o en contra? No, él cuenta, no es ni a favor ni en contra, incluso aparece una foto mía, porque dice su hijo Antonio es periodista, bla, bla, todo eso. Yo no lo conocía a este hombre, yo le escribo el mismo día, o al otro día, le escribo por Facebook, porque yo era el único dato donde tenía. Le escribo y le digo, yo soy el hijo, así, te agradezco que hayas recoger el legado, la memoria de mi padre, etc. Él me responde y a los 2 días, agradeciendo, ¿no? A los 2 días a mí me suena el teléfono, mi celular, a las 5 de la mañana. O sea, imagínate que te suena el celular, estás durmiendo, te suena el celular a las 5 de la mañana. Eran las 10. Era las 10. Era él, era este hombre que para no se decir... dio cuenta que te No, estaba... por supuesto, pero... y agradezco que haya sido así. Sí. Era las 10 de la mañana de allá para decirme, mirá lo que ha pasado. A partir de la nota que yo escribí, un historiador que tiene a su cargo el archivo militar del Ferrol fue a buscar información y encontró información de tu tío Antonio, de Eugenio, de tu padre, de Mercedes, etcétera, etcétera. ¿Y qué hiciste con los tiempos del libro? Bueno, pedí ¿cómo es esto? Prórroga. Una moratoria. Sí. Pedí prórroga, porque yo no sabía lo que había allí. Me pongo en comunicación con Eliseo, que es este hombre, y lo llamo, y cuando lo llamo me atiende y me dice, bueno, sí, no. Una cosa muy dura, ¿no? Y dije, uy, ¿esto qué será? Pero a la tarde me llama y me dice, mira, yo no podía atenderte ahora, pero efectivamente hay mucha información que yo desconocía sobre tu familia. Eso era un miércoles. Yo el viernes me voy de licencia. Yo de aquí al viernes te lo voy a mandar. Le voy a sacar foto con el celular. Me mandó 1500 fotos. 1500 fotos, chiquiti, así. 1500 fotos, ¿no? De todo el archivo. Entonces yo tuve que trabajar a contrarreloj y ahí, en ese archivo, yo tenía muchas de las cosas que estaban en ese archivo, yo ya las tenía, yo ya sabía, las conocía, pero había otras que no. Por ejemplo, eso que vos decís. ¿Cómo fue que fusilaron a mi tío Antonio? ¿Cuándo lo fusilaron? ¿Dónde está enterrado? Que nadie en la familia lo sabía, porque está en una fosa común. O sea que tuviste que revisarte las 1500 fotos. No, por supuesto. Que además, al ser fotos tenías que... Las tenía que ampliar, yo tenía la pantalla partida en 2 ahí, entonces tenía el Word acá y acá. Bueno, estuve 2 noches, 2 días casi sin dormir, terminando eso, reconstruyendo todo eso. Y bueno, y ahí puede ser. Tremendo. No sé si alguien quiere... Jorge Robisky, si quiere decir algo a la distancia sobre este tema. Sí, ¿cómo te va, Antonio? ¿Cómo andás, Jorge? Quedé enganchado, no tengo el libro en mis manos, o sea que de lo único que puedo decir que cuando tenga oportunidad lo voy a leer. Aparte porque es interesante el hecho de reconstruir. Muchísimos uruguayos tienen una historia para contar de sus antepasados, cualquiera sean europeos o amerindios, ¿no? Es decir, y cuando alguien lo hace y lo pone arriba de la mesa, me va a pasar lo mismo que le pasó a Checho, que se quedó prendido al libro y no va a soltar. No me extraña porque yo te he leído muchas cosas y hace muchos años que nos conocemos, por lo tanto no me extraña que el lenguaje que usa atrape. Es lo único que tengo para decirte. Muy bien, muchas gracias. No, yo lo que debo decir es que si bien es un libro sobre mi familia, es tan universal que puede ser sobre muchas familias, porque además, por ejemplo, yo para reconstruir cuando llegaron mis abuelos, me tuve que ir al Archivo General de la Nación y meterme ahí a buscar, viste, en las hojas, ahí encontrar cuando llegan los barcos, y ahí vos ves cómo se formó este país, porque eso es increíble. Vos ves cómo vinieron oleadas de migrantes, uno tras de otro, de todas partes del mundo, vinieron acá a este país. Con sus clases bien delimitadas en el barco mismo, ¿no? En la ubicación en el barco. Tercera clase. Mencionaste el apellido Carnicero. Carlos Carnicero. Yo te digo, tengo Carlos.
tu segundo apellido, Sí. Ladra, Carnicero, no tengo dudas que son judíos conversos o judíos... Es probable, sí, ¿sabes? sí, de España y de Portugal era muy común. Sí. Era muy común ponerle, yo no soy un especialista en el tema, pero hay especialistas que saben que nombres de donde habían nacido, Toledo, por ejemplo, el apellido Toledo, nombres de profesiones, carnicero, me suena. Sí. No digo ladra, pero porque sería un perro, pero tal vez, pero era, viste, ese tipo de cosas, cuando uno ve un apellido que tiene que ver con un nombre, con un oficio, con una localidad conocida de España o Portugal, es que viene de ahí. Y Mirá. como tenía que cambiar el apellido por la Inquisición, Claro. para que no lo maten o lo deporten, decían, bueno, a partir de ahí, ¿cómo me llamo? Imaginemos que esto pasara acá, y mi apellido es Montevideo. O mi apellido es Malvin, o mi apellido, depende del barrio que viva cada uno, ¿no? Yo investigué bastante los orígenes, o sea, de dónde viene cada uno, porque, por ejemplo, Ladra viene del lado, esta rama de los Ladra viene del lado de Galicia, de Viveiro, En una zona donde había mucha, bueno, que donde hubo una, por eso te digo, puede haber pasado Sí. algo. Yo soy carnicero, mirá, te diría que me juego, apuesto, tiro una ficha, ¿quién te puede entender? Es una profesión. Sí, claro. sí. Yo Bueno, era un Yo trabajo, quisiera un oficio. cambiar de tema. Existe, perdón, herrero, la calle. claro, sí. Sergio, de la Chito, Rúa. hoy la comunicación es inmensamente rápida. Mira todo el trabajo que tuvo que hacer Antonio para algo que sucedió en el siglo pasado. Y me acaban de llamar desde Rivera, me están diciendo que me van a traer el libro ahora el mes que viene. Mirá, Bueno, bárbaro. es alguien que quiere caer a tu casa a almorzar, entendelo. Viaja Por el a Miami. precio del libro, También ya irte a almorzar, a cenar en No mi almorzar, casa, no, ya a quedarse la semana. a quedarse Miami. unos días, claro. Bueno, yo pensaba llevártelo, Jorge, pero bueno. Me ganaron de mano. ¿Quién te manda el pasaje? Que me manda el pasaje, ¿no? Pero claro, vos manda el pasaje, él te lleva el libro. Te ganaron de mano. Escuche, Son muchos los que han venido a mi casa, aclaremos, Antonio. Hay mucha gente. Tengo que ir redondeando. ¿Cómo No, cerramos esto? yo Porque quisiera cambiar de ya tengo tema que redondear. para Pero aprovecharlo. no tenemos mucho tema. Bueno, mucho pero tiempo. una Tema pregunta sí, extra tiempo. libro, porque Antonio es un gran investigador del tema narcotráfico en Uruguay. Y de hecho, su libro Narcos en el Uruguay le fue muy bien. Después hiciste un segundo, Uruguay en la mira del narco, Uruguay en la mirada del narco. Y da la impresión que parece ser la piedra en el zapato de la seguridad pública en este país. No solo en este gobierno, sino que es un problema sin resolver, todos. que viene de mucho antes. Considerando que sos un gran investigador del tema, ¿por qué pensás que tanto este gobierno como el anterior no le encuentran la vuelta y no se le pone cascabel al gato? Y primero porque yo creo que hay un tema con el narcotráfico, que hubo demasiadas alertas y el sistema político nunca le dio bolilla a eso. Pero no alertas desde el gobierno pasado, sino antes. A finales del gobierno de Lacalle, cuando era Juan Andrés Ramírez ministro del Interior, crea un equipo que introdujo una forma de trabajo, no la del policía que anda corriendo, ¿viste? Sino que se empiece a aplicar inteligencia, aplicar tecnología, hacer cursos para saber dónde estás parado y eso. Ese equipo de trabajo, con Roberto Rivero a la cabeza, continuó después en los otros gobiernos y se fue modificando, pero fue dejando semilla en cada uno. Mario Lallera, Julio Guarteche, antes, ¿no? Todos ellos, y que no eran investigadores de la policía que tuvieran la camiseta puesta o tuvieran una cocarda puesta, sino que eran realmente profesionales. En este gobierno eso se descabezó, lo descabezó Larrañaga. Heber ahora, incluso con el nuevo director nacional de la policía, ha intentado traer eso, ha intentado otra cosa interesante, que es introducir a la academia dentro de lo que es el Ministerio del Interior. Ahora, estamos en un tiempo muy complicado porque se ha ido de las manos. O sea, cuando hablamos de lavado de dinero,
tenemos que remontarnos a los años 90, cuando acá se lavaba dinero. Y, bueno, ahora se sigue, digo, pero se lavaba dinero sin ningún problema. Era menos controlado, claramente. Por supuesto que era mucho menos Ahora se controlado. puede hacer, seguramente haya gente que lo hace, pero con otros controles, ¿no? Sí, bueno, Hay que pero tomar lo la pueden precaución. hacer. Sí, pero han cambiado... Pero en la década del 90 era... No, en la década del 90 no. Y aparte, pero han cambiado las modalidades. O sea, a ver, vos que estás en la mente del fútbol, vos te preguntarás, a ver, ¿cómo es esta historia de que haya un jugador que valga miles de millones de pesos hoy? De dólares. De dólares. Bueno, algo hay, digamos. En el básquetbol, sabemos que en todo eso... No, y había. después es un tema que yo no domino, pero que vos capaz que podés estudiar mejor, y Checho también, que es el tema de las sociedades anónimas en el fútbol. Bueno, Lo pensaba también mientras hablaba. está Que eso arriba sobre la mesa. Ya el gobierno La ha dicho, sospecha está, ¿no? El gobierno ha dicho que quiere meter un control, porque los clubes que son sin fines de lucro son más fáciles de controlar. Claro, pero va a pasar con eso, va a pasar. ¿Qué pasa en México, donde los clubes culturales, digamos, son muy pocos? Creo que es el Atlas, es uno. Sí, deportivos, los sociales, clubes sociales. Clubes sociales, creo que el Atlas es uno, y después el resto... Claro, porque en una institución, vamos a poner los dos más conocidos, Peñarol y Nacional, hay 11 directivos. O sea, si vos, el presidente viene un día y dice, entraron 10 millones, va a haber alguien que va a decir, perdón, ¿y Bueno, los demás ¿cómo cómo? es? ¿Cómo es? Ahora, Esa asamblea de socios donde Seguro. vos tenés que presentar memoria Cuando, de es, balance claro. cuando es una, los números. claro, cuando es una sociedad anónima, que es, Claro. puede ser un solo dueño, como pasa en México Sí. también, y ahí vos lo dibujás de la mejor manera, No, por pero eso. la dibujás, la podés dibujar. Entonces, no digo que todos lo hagan. Entonces, todo eso, y además acá se ha hablado, Checha lo sabe, que lo hemos hablado muchas veces, se hablaba de hace muchos años de atento, el sicariato, ¿no? Acá Uruguay, ¿no? Esa cosa del Uruguay, de la excepción uruguaya, ¿no? Porque acá, cuando todo el mundo tenía COVID, decíamos, no, acá no viene el En el COVID Uruguay no hay. porque tomamos mate y tenemos la Rambla, ¿no? creímos Pero el eso. sicariato La hemos visto alimentación que de cada Chile. vez es menos excepcional. Pero el sicariato existe. En el INAO, en el INISA, hay gurises de 14 años que son sicarios. Bueno, Son sicarios. O sea, y consideraciones eso es un políticas gran aparte, Gustavo Leal escribió un libro con historias de Bueno, sicarios. escribió el libro de la historia de sicarios. Pero yo lo que quiero decir es que hay un problema, lo hubo y lo hay, y lo vamos a seguir teniendo en tanto no cambien otras condiciones. Por ejemplo, el tema de la educación. Es tremendo lo que pasa con la educación. Pero ¿y cuánto hace que se viene hablando de la educación? Mucho tiempo. Ahora, qué De difícil... la educación y de un gollete para la vida, porque cuando los chicos tienen un sentido para su vida, y es más difícil que, Por supuesto. que se la rifen. Ahora- el tema es, vos me decís, Nininau, de repente, un chico que piensa que no tiene ningún futuro, Que no si él lo tiene cree ningún así, futuro, y y sí. bueno, se va a vender al bajo precio de la necesidad, como Sí, se dice. totalmente. Entonces, y hay eso- que bueno. estar también ahí. Lograr, redondeando, lograr una política de Estado para esto es muy difícil. Y más en las condiciones... Y lleva hoy. tiempo. Lleva tiempo. Mirá lo que pasó con Cristian Lustenberg ahora, con su plan para la primera edad. Lo tiraron para atrás. Hace 6 años que viene buscando un consenso. Antonio, viniste por el libro y eso nos llevó tiempo, obviamente, porque era rico. Sí. Y si nos podemos hablar de otro tema, tenemos que No, me decirle voy, a todos no, los está, demás. Empezamos otro Pero programa. es un buen ejemplo, ¿eh? Está bien. Unanimidad en el Parlamento y lo apoya el presidente. Sí. Y lo tiraron para atrás. Lo tiraron para atrás. ¿sí? Fíjate que si llegamos a ese tema. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y bueno, ya Vamos veo, arriba. Recomendable, ¿eh? El libro lo vamos a comprar. Ahí lo tenemos. Lo vamos a comprar porque yo no quiero que me lo preste Checho, porque yo quiero contribuir con la Fundación Ladra, que Bien. es cuando hace libros. Con el tiene 10% de los- y para algo los tiene que- autores. Obvio. Muchas gracias. Y de descuento, Sergio. Hay descuento. Ahí va. Descuento para buscadores. Exactamente. Bueno, gracias.